buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este lunes 17 de junio del 2019. Quédese con nosotros, le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, por supuesto también en otros temas que son relevantes en la información de la Nota Roja. Hoy le estaré presentando toda esta información y todas las reacciones que se están generando en el estado de Chiapas en relación a la llegada de estos elementos de la Guardia Nacional que van a servir como una especie de apoyo para el Instituto Nacional de Migración por atender, por supuesto, el tema de los migrantes que vienen de Centroamérica, pero también el tema de los extracontinentales. Hay una importante discusión entre las funciones que va a ser la Guardia Nacional, lo que permite la Ley de Migración y por supuesto también la propia Ley de la Guardia Nacional, publicada y promulgada en mayo de este año. Tendremos un enlace hasta Tapachula con nuestro compañero Rafa Victorio, que ha seguido de cerca en los últimos años este acontecimiento que tiene que ver con la situación migratoria, pero también aquí en Tuxtla Gutiérrez tenemos algunos asuntos relacionados con la educación. Estaremos hablando ya en los siguientes segundos con mi compañero Rodolfo Flores para que nos explique este problema, esta manifestación que hicieron padres de familia de la preparatoria número 1 aquí en el estado de Chiapas, que están denunciando el cobro de cuotas que llega a los cerca de 1,900 pesos y están calificando esto como un abuso de dinero. Es un tema que normalmente genera molestia entre la misma ciudadanía. Está ya en la línea telefónica mi compañero Rodolfo para que nos explique este problema y después entraremos de lleno con la situación migratoria. Rodo, buenas tardes. Adolfo, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder para informarles, y es que padres de familia de la Escuela Preparatoria del Estado número 1 aquí en Tuxtla Gutiérrez denuncian una cuota de inscripción impuesta de 1,940 pesos, lo que consideran pues un costo elevado. Además señalan que desde hace 3 años la dirección no rinde informes sobre el uso de este dinero. Por este motivo, esta mañana junto a los alumnos realizaron una protesta para exigir la intervención de las autoridades educativas y frenar este abuso que podría formar parte de un desvío de recursos. Rodolfo Bernal Escobar, integrante del Comité de Padres de Familia de la Escuela del Turno Matutino, informó que existe un acta de acuerdos firmada con el director. Sin embargo, con antelación han solicitado ante la Dirección de Preparatorias de la Secretaría de Educación Pública para que se transparente el recurso de las cuotas escolares. Recordó que la dirección de la escuela desde hace 3 ciclos no ha rendido cuentas. Es una situación donde se había mantenido con la complicidad de un presidente de padres de familia que había permanecido por 3 años. Por ello no se sabe del paradero de las cooperaciones voluntarias, a pesar de que existen muchas carencias en este edificio, como es la falta de baños y falta de algunos servicios básicos. Detalló que en esa escuela, una de las más importantes de la entidad, son cerca de 1,300 alumnos los que aportan las inscripciones en cada cambio de ciclo. Esto únicamente en el turno matutino. Dijo que entre las irregularidades cometidas por la dirección están pues el pasar por alto la realización de una asamblea en el mes de junio, que se debió haber realizado en días pasados, donde se determina el monto de la cuota a pagar. Sin embargo, pues les ha tomado por sorpresa el hecho de que les ha notificado que el pago es de 1,940 pesos de manera general. Así está la información que te presento esta tarde, Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a otros asuntos. El tema de la situación migratoria sigue dando de qué hablar en el estado de Chiapas y así continuará seguramente en las próximas semanas. Comenzó el arribo de la Guardia Nacional y esto, por supuesto, ha generado una especie de reacción entre quienes están a favor y, por supuesto, el grupo de personas que también están en contra de la Guardia Nacional. Por lo pronto, nuestro compañero Rafa Victorio desde la Perla del Soconusco nos expone 2 asuntos interesantes. El primero, que tiene que ver con la molestia que ya se generó por los propios balseros y las personas que transportan mercancía entre el municipio de Suchiate, que el río es al final de cuentas lo que divide al territorio nacional con el país de Guatemala. Se han inconformado con la llegada de los elementos del ejército ahora en la investidura de la Guardia Nacional y por supuesto también las declaraciones que dio ya el subsecretario de Relaciones Exteriores en torno a la situación. De concluir, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes,
dijo que no se va a proceder a actuar en forma aduanal o a cancelar el paso de mercancías por el momento a través del río Suchiate y de las cámaras, pero sí dijo que habrá un control para el paso de personas, e incluso si se detecta que existen bandas dedicadas al tráfico de ilegales en esa zona, se procederá conforme a la ley en contra de los responsables. Y también dio a conocer, Adolfo, que hasta el momento se han desplegado en la frontera sur, en todo a lo largo de la frontera, a 450 elementos de la Guardia Nacional que están desplegándose, y que considera que el 40% de los 6,000 elementos que ha anunciado el gobierno federal para la frontera sur se van a ubicar precisamente en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala, cubriendo los 68 cruces informales que hasta el momento ha detectado el gobierno federal en la frontera entre México y Guatemala, Adolfo. Oye, Rafa, dos preguntas. En la primera, 450 elementos, muy pocos para los 6,000 que se anunció por parte del gobierno federal y que se supone es una emergencia, ¿no? Considerando que se le ha dado al gobierno 45 días para que presente los primeros resultados, o podría regresar otra vez el tema de los aranceles con Estados Unidos. ¿Dijeron cuándo van a llegar estos 6,000? Y por otro lado me llama la atención entonces el cruce entre Suchiate con el tema de la mercancía, ¿va a seguir normal y los elementos de la Guardia Nacional solo serán observadores? Solamente serán observadores y apoyarán al Instituto Nacional de Migración para detener a los extranjeros que ingresen sin documentos al país, o sea, a los indocumentados o a los ilegales. Por el momento no se tocará lo relacionado con el paso de mercancías a través del río Suchiate, aunque se buscarán, dijo, alternativas para ir regulando todo ese comercio y ese paso de personas por las cámaras, toda vez que muchos de los que ingresan por las cámaras cuentan con documentos para estar legalmente en México, como la tarjeta de visitante regional, por ejemplo, pero no utilizan el paso legal, que sería por el puente y las garitas migratorias para cruzar, sino que lo hacen por el río Suchiate, porque según dicen las personas es más rápido y no hay que pasar a ninguna autoridad que los controle. En lo otro relacionado a la movilización, al despliegue de la Guardia Nacional, él dice que son 6,000 elementos los que tienen considerados enviar. Sin embargo, calculan que dentro de una semana aproximadamente estarán desplegados 3,000 hacia esta región, de los cuales hasta el momento solamente han llegado 450. Pero aparte de ello, Adolfo, los agentes que están apoyando en este momento las acciones de seguridad es la Policía Naval y la Policía Militar, que están prácticamente adscritos a la Guardia Nacional. En ese sentido es que se están haciendo los operativos conjuntamente con Migración y con la Policía Federal por el momento, Adolfo. Gracias, Rafa, por este apunte desde la Perla del Soconusco, siguiendo el asunto migratorio. Al inicio pasó de ser una situación de puertas abiertas a un muro de contención va a estar formada por 6,000 elementos que ahora conforman esta Guardia Nacional y que estarán, por supuesto, también integrando y vigilando toda la frontera sur. Está contemplado en la ley de la Guardia. Es importante señalar y que usted sepa, hace poco vinieron visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al estado de Chiapas a hacer un recorrido por las distintas estaciones donde encontraron pues el tema del flujo migratorio, y una de las situaciones que preocupaba era justo la llegada de la Guardia Nacional a Chiapas por el tema de la capacitación a fin de evitar la vulneración de los derechos humanos de los migrantes con el tema de las detenciones. Esto que les voy a comentar, tierra firme de los litorales
la parte perteneciente al país de los pasos y los puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, las férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transportes que operen en las vías generales de comunicación. El pasado 2 de enero de este año, la Presidencia de la República informó que en un periodo de 2 años se estarán reuniendo a más de 50,000 personas para que formen parte de la Guardia Nacional. Sin embargo, también se espera un despliegue de 35,745 elementos entre todas las coordinaciones que existen en la República Mexicana. Por supuesto, hablamos que estos elementos se estarán integrando a distintas corporaciones que forman parte de los elementos de seguridad. Además, otro asunto, y esto también es de suma importancia entender, que es el único organismo, el Instituto Nacional de Migración, el que está facultado para la detención de los migrantes. Sin embargo, la misma ley de la Guardia Nacional establece en uno de sus apartados que estos elementos de seguridad sí pueden acompañar en el aseguramiento de estas personas que estén en territorio nacional de forma irregular, siempre y cuando se haga a petición de parte. Inclusive, los elementos de dicha corporación de seguridad pueden realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de las personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular, con excepción de aquellas instalaciones destinadas al tránsito internacional. Esto es lo que dice parte del documento de la propia ley de la Guardia Nacional. Se ha hecho históricamente un negocio jugoso el tema del tráfico de los migrantes. La ley de migración también contempla sanciones considerables para las personas que cometan estos delitos y que van de los 8 hasta los 16 años de prisión e incluso hasta el cobro de 15,000 días de salario mínimo, y es una situación bastante, digamos, amplia en cuanto a sanción se refiere, pero que muy pocas veces se aplica. Nos comenta un usuario a través de las redes sociales el tema del desalojo en el kilómetro 21 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Sí, en efecto, lo comentábamos hoy a través de la primera emisión, donde pobladores de Ixtapa estaban llevando a cabo este bloqueo carretero por un tema del recurso económico que se relaciona con el Copladén. Al generar, por supuesto, una afectación en el tema de las vías de comunicación, se desplazaron elementos de seguridad para llevar a cabo este desalojo. Desafortunadamente, porque afecta a la población, regresan al estado de Chiapas el tema de los bloqueos carreteros, que ha sido una de las quejas principales de los empresarios por toda la cadena de afectación que esto genera, y que además es un problema que se viene arrastrando, una situación social que tendrían que resolver las autoridades de Ixtapa. Vamos con nuestro compañero Ramón García también para hablar del asunto migratorio en otra línea, en otra arista, en otra perspectiva. En el caso de él, está preocupando a los comerciantes informales transfronterizos de Suchiapa la presencia de la Guardia Nacional. Y cómo no, Ramón, si al final de cuentas también se trata de un negocio redondo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, mira, para comentarte un tema que mantiene preocupado a los comerciantes transfronterizos de Suchiate. Como sabemos, pues esta es una economía informal a gran escala que pues sostiene la economía de la región. La presencia de la Guardia Nacional los mantiene preocupados porque no saben qué va a pasar ni qué van a hacer y si les va a afectar a este tipo de actividades. Hoy por la mañana la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar, manifestó a los medios de comunicación que solicitó al gobierno federal apoyo para que la Guardia Nacional que tenga presencia en este lugar pues lo haga de manera ordenada y que no le afecte a esta actividad de un comercio a gran escala, un comercio transfronterizo que ocupa o que surte de mercancía a una gran parte de Guatemala, y que son guatemaltecos, la mayoría con un documento de visitante regional que acude a los grandes comercios de Tapachula y proveedores que vienen del centro del país a surtir la mercancía y que las dejan en grandes bodegas a la orilla del río Suchiate. Hoy por la mañana será entrevistada
luego de que ocurriera un incidente entre los balseros y los elementos uniformados de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina. Sonia Eloína dijo, aún sobre el paso informal denominado el Limón, que la actividad de los balseros, de aproximadamente unos 1.500, permite a ellos obtener recursos para mantener a su familia. Esta actividad es ancestral, y dijo que hay una gran inquietud de los comerciantes por saber qué podrá pasar, y que han hecho ya algunos escritos dirigidos al gobierno federal para que la presencia sea de manera ordenada. Y es que además del flujo migratorio, las oleadas que vinieron de Centroamérica y de algunos migrantes transnacionales de otros continentes y cubanos a través del río Suchiate, hay además este proceso de interacción social del comercio informal transfronterizo, en la que se pasa la mercancía a través de las balsas, que son llantas de tractores con tablas encima, y en el que puede darse el trasiego de la mercancía. Piden inicialmente que la vigilancia que hagan los elementos federales sea únicamente para evitar, en el tema migratorio, y evitar además el trasiego de mercancía ilegal como drogas y armas y otros productos prohibidos, pero no así al comercio informal, que data desde hace muchos años. Este día, a pesar del incidente por la mañana, aún pudo verse el paso a través de las balsas de grandes cantidades de cerveza, leche, azúcar, en algunos momentos gasolina, ropa, que pasa diariamente por el lugar, y que sí continúa pasando, porque los elementos federales se replegaron del lugar donde están los balseros. Pues esta es la información desde esta frontera sur. Gracias, Ramón, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí le presento ahora el reporte de la nota roja en voz e imagen y por supuesto narración de mi compañero Edber Mayorga, que tiene que ver con que un vehículo se incendió después de que chocara con uno de los pilares de concreto, esto en la calzada del Sumidero y por supuesto Libramiento Norte. Cuantiosos daños materiales, además de que este vehículo marca Mazda tipo 3 quedara abandonado luego de colisionar e incendiarse sobre el puente de la calzada del Sumidero y Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez. Como mencionamos, el conductor prefirió dejar la unidad abandonada. Ya se encuentran en este punto los elementos de tránsito y vialidad municipal, así como personal del heroico cuerpo de bomberos, los cuales controlaron y sofocaron esta deflagración. Hasta el momento no tenemos más datos, sin embargo vamos a seguir informando a través de nuestras redes sociales o bien en nuestra versión impresa del Cuarto Poder. Reportó para el Cuarto Poder, Edber Mayorga. Bueno, ahí tiene algunos datos preliminares. Esto, por supuesto, ocurrió la noche de ayer en Tuxtla Gutiérrez. Ahí se lo exponía algunos datos importantes mi compañero Edber Mayorga. Vamos a otros asuntos de la agenda nacional relacionada, para variar, con el tema de la migración, porque se ha informado que van a ser más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional los que se estarán desplegando por toda la frontera sur. Imagínense cuántos elementos de seguridad pública, en principio para atender este tema migratorio que forma parte de los acuerdos que hizo el gobierno de México y Estados Unidos para evitar el cobro del 5% de los aranceles de la exportación de productos mexicanos hacia el país vecino, pero que al final de cuentas son 45 días nada más el primer tiempo que puso el gobierno estadounidense para que el gobierno mexicano entregue resultados que sean tangibles en cuanto a la migración, en cuanto al control de la migración se refiere, y vendrá un reto titánico, por supuesto, en esta parte del trabajo que tendrá que hacer la Guardia Nacional, y donde además hay que decirlo que también estará interviniendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, justo para denunciar si es que así se presentan casos que puedan vulnerar los derechos humanos de los migrantes. Está así la situación realmente preocupante en este asunto que se presentó. Usted recuerda que bueno, el tema migratorio ha sido histórico en el estado de Chiapas por ser la principal entrada
hacia estas personas. Lo que generó novedad fue cuando comenzaron a venir extracontinentales, cuando allá por el mes de octubre de 2018 comenzó a llamársele a este tema migratorio ya un éxodo, porque venían en caravanas y comenzó a generar, por supuesto, una crisis no reconocida por parte de la autoridad. Y lo último, usted ya lo sabe, ha generado incluso hasta un tema de diferencia política ya entre ambos países, que se han tenido que sentar a negociar este problema. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Que tenga buena tarde, buen provecho. Recuerda, mañana en punto de las 8 de la mañana.